nuestra familia, así como nosotros oramos por cada uno de ustedes. Póngase en pie en esta mañana, gloria sea el nombre de Jesús. Bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el verso 8. Hoy vamos a tocar un tema un poco distinto a lo que hemos estado enseñando en estas semanas anteriores, pero de grande importancia para cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 20, el verso 8 en adelante. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 20, el verso 8 en adelante. Si por alguna razón usted no encuentra el texto, porque a veces como que las páginas están un poco pegadas, o a veces la mano no encuentra el texto o el libro, tenemos esta pantalla a mis espaldas que nos estamos ayudando para que todos podamos estar leyendo la palabra de Dios y cerciorándonos que no es la voz del hombre, sino la voz de Dios que nos está hablando. Éxodo, una vez más, capítulo 20, el verso 8 en adelante. Lo leemos en el nombre de Jesús. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11 y último. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, Señor. Pedimos de su sabiduría, pedimos de que usted nos ayude, Señor, que sea usted el que coordine nuestros pensamientos, las palabras idóneas o adecuadas, Señor, para traer esta enseñanza, esta reflexión para con cada uno de nosotros. Y por supuesto, tal vez algún amigo, algún hermano nos sintoniza a través de las plataformas sociales. Señor, que sea usted tomando el control de todo lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos para darle gloria, honra, honor, poder y majestad al que vive por los siglos de los siglos, al que nos ha alabado, el que nos ha santificado, el que nos tiene aquí delante de su bendita presencia. En el nombre de Jesús pedimos por aquellos que no han podido venir, Señor. Tal vez alguno esté estorbado por alguna enfermedad o algo, Señor, que yo desconozco. En el nombre de Jesús, guárdalos y protégelos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta mañana, como dije hace un momento, vamos a estar hablando de un tema un poco distinto a lo que hemos estado enseñando en las últimas semanas, pero es de grande importancia. Y en esta mañana déjame traer un título para compartir con cada uno de nosotros. El título es El día de reposo. Yo sé que muchos ya hemos escuchado acerca del día de reposo, e inclusive hay personas, congregaciones allá afuera que están haciendo bastante énfasis o recalcando el hecho de que los cristianos, los creyentes o las personas o el mundo en general deben guardar el día de reposo o el séptimo día. De unas décadas para acá, esto está cobrando mucho impulso, mucho auge, y muchas veces el pueblo de Dios, los cristianos, no saben qué hacer o qué pensar respecto a este tema del cual vamos a estar desarrollando poco a poco. De antemano le digo, prepare su Biblia, tenga su Biblia a su mano, porque vamos a estar leyendo muchos textos bíblicos para que de alguna manera podamos ir percatándonos y entendiendo lo que la palabra de Dios enseña respecto al día de reposo.
Hay muchos textos bíblicos que pudiéramos estudiar, pero el tiempo no lo permite. Entonces vamos a estar hablando algunos, citando algunos. Y por supuesto, si usted tiene, después de escuchar esta enseñanza, todavía continúa con alguna duda, alguna inquietud, algo no quedó claro, aquí está su servidor, aquí estamos para poderle ayudar. O si algo no le quedó claro, apunte por ahí en un papelito, en una libretita, y eso nos va a ayudar para que podamos estar creciendo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Porque es importante que como iglesia tengamos todos el mismo sentir. Y cuando la palabra de Dios habla que tenemos de tener el mismo sentir, no solamente habla en el hecho de trabajar unánime, sino en cuanto a la madurez también, al conocimiento, de tal manera que lo que el Señor me ha permitido conocer a mí, usted también lo pueda tener. Y todos estar creciendo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Entonces, este es un tema que de alguna manera está cada día creciendo, se está proyectando o transmitiendo a través de las plataformas sociales, la internet y tantos medios en donde muchas veces las personas dicen, ustedes no guardan el día de reposo, por lo tanto son herejes o están fallándole a Dios. E inclusive algunos están subiendo videos por ahí donde dicen que todos aquellos que no guardamos el día de reposo ya nos han puesto el sello de la bestia, que habla Apocalipsis capítulo 13, que es el 666, y usted lo puede revisar en su tiempo libre. Están enfatizando que toda persona que no guarda el día séptimo o el día de reposo, pues automáticamente ya le pusieron el sello de la bestia. Y es decir, estamos todavía en el periodo de la gracia y ya se nos adelantaron hasta Apocalipsis capítulo 13, pero muchas veces por falta de conocimiento están haciendo estos comentarios. Entonces, en esta mañana me gustaría que de alguna manera pudiéramos entender que cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando del día sábado. Amén. Aplicándolo a nuestra vida o a la región, la zona en la cual nosotros estamos viviendo. Pero entrémonos a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, el verso 3. Por eso digo, tenga su Biblia a su mano o allí inmediata para que podamos estar leyendo algunos textos en esta mañana. Génesis capítulo 2, el verso 3. Y si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo sé que van a salir preguntas y para eso estamos, para poder ayudar y poder de alguna manera esclarecer alguna inquietud. Génesis capítulo 2, el verso 3. Dice la escritura: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Una vez más, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces podemos ver que este verso en el cual nuestro Dios, cuando estaba creándolo todo, terminó de hacer todo y en el día séptimo él reposó o descansó. Ahora, podemos de alguna manera entender que ese texto bíblico o esas palabras que fueron mencionadas es totalmente distinto al verso con el cual estamos iniciando en este momento. ¿Qué estoy tratando de decir? Que antes de que la ley de Moisés o Dios a través de su siervo Moisés instituyera como un mandamiento, como una ley, como una norma, el guardar el día de reposo, no se había puesto en vigencia o no se estaba practicando o llevando a cabo. Es decir, desde el comienzo de la creación hasta el monte Sinaí, lo cual está en Éxodo capítulo 20, no se había hecho tanto énfasis en guardar el día de reposo. Solamente la Biblia menciona que Dios terminó toda la creación en 6 días y el séptimo día lo descansó. Y de allí proviene la palabra Shabbat o Shabbat. Entonces, ¿qué significa
Es una palabra en hebrea por supuesto, que significa cese o reposo. Es decir, eso es lo que significa reposo o el séptimo día, que Dios descansó. Es decir, no hizo nada, se quedó quietecito, no hizo absolutamente nada. Entonces eso se implementó hasta el monte Sinaí. Pero ya en el monte Sinaí, Dios empieza a darle énfasis y darle un poco más de relevancia a guardar el día de reposo. Y ya vamos a estar viendo por qué. Vámonos a Éxodo capítulo 20, el verso 11. ¿Por qué nuestro Dios comienza a darle un poco más de énfasis a guardar el día de reposo? Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos repitiendo una vez más uno de los versos con los cuales comenzamos en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 20, el verso 11. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, no hay ningún registro bíblico de que el reposo se haya puesto por obra antes de este momento en el cual nuestro Dios estaba dando lo que es la implementación de la ley mosaica. Ahora, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la observancia del día de reposo. Y note, en estos versos comenzaremos a darnos cuenta que fue una señal entre Dios y su pueblo Israel. Por eso, antes de la ley mosaica o antes de Éxodo capítulo 20, no se le daba tanta importancia o tanta prioridad. Pero ahora, a partir de Éxodo capítulo 20, se le empieza a dar un poco más de importancia, porque nuestro Dios está haciendo o poniéndolo como un símbolo, como una señal entre Dios y su pueblo Israel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 31, el verso 16. Éxodo capítulo 31, el verso 16. Ahora, es importante que entendamos que fue algo simbólico, fue una señal. Éxodo capítulo 31, el verso 16 y 17. Éxodo capítulo 31, el verso 16 y verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Éxodo capítulo 31, el verso 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Verso 17. Señal, una vez más, señal es para siempre. ¿Entre quién? Entre mí, es decir, entre Dios y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dice así su Biblia que es una señal. Amén. Amén. Dice su Biblia así, que es una señal entre Dios y ¿quiénes? Entre el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué nuestro Dios está poniendo esa señal entre Él y el pueblo de Israel? Note, por algunos momentos, recuerde que cuando el Señor le da la ley o les instruye o les da lo que es los mandamientos a través de su siervo Moisés, el pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud que se había mantenido por más de 400 años en la nación que se conoce como Egipto. Estaban viviendo como esclavos. Allá los estaban maltratando. Allá los obligaban a trabajar todos los días. Todos los días trabajaban como esclavos. Ahora nuestro Dios quiere establecer una señal para que el pueblo de Israel note, en primer lugar, que ya no están en Egipto viviendo como esclavos, y que por lo tanto ahora necesitan guardar o tener un tiempo para descansar, para no hacer absolutamente nada. Amén. Porque eso significa Shabbat. Shabbat significa no hacer nada. Cesar, reposar, descansar. Eso significa Shabbat. Entonces nuestro Dios quiere
instruir a su pueblo Israel para que ellos puedan notar la grande diferencia, que ya no están viviendo en la esclavitud de Egipto, sino que ahora están viviendo para la gloria y honra del Señor, y que nuestro Dios es tan bueno que Él empieza a enfatizarles que pueden trabajar 6 días durante toda la semana, y eso está muy bien, pero el séptimo día van a tener que descansar. Amén. Que es el principio que se había mantenido desde Génesis capítulo 2, el verso 3 que acabamos de leer. Pero vámonos un poquitito más allá acerca de qué consistía realmente el día de reposo. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5, el verso 12 en adelante. Deuteronomio capítulo 5, el verso 12 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Estoy mencionando este tema, o estoy trayendo ese tema, hermano, porque muchas veces las personas allá afuera nos miran a nosotros como antibíblicos, como rebeldes, que no queremos obedecer la palabra de Dios, como que ya nos pusieron el sello de la bestia. No, la palabra de Dios tiene respuesta para todo esto, y vamos a llegar a una conclusión, Dios mediante, al final de esta pequeña reflexión. Amén. Deuteronomio capítulo 5, el verso 12 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice una vez más: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿A quiénes le ha mandado eso? Al pueblo de Israel. Verso 13. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Verso 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ahora mire lo que el Señor comienza a decir: ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, trabajando bajo el servicio del pueblo de Israel, o de alguna persona que tiene tal vez alguna propiedad, algún rancho, y tiene un extranjero viviendo allí o trabajando con él, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Es decir, nuestro Dios está sentando un precedente en el cual está diciendo: ya no vas a seguir viviendo como vivías en Egipto. En Egipto trabajabas todos los días y a lo mejor ni te pagaban. Ahora estás trabajando por tu propia cuenta, pero no quiero que te afanes tanto en trabajar los 7 días de la semana, sino que vas a dejar un día para descansar, para reposar. Y si eres dueño de alguna propiedad o tienes algún negocio, vas a hacer también que esas personas van a descansar ese día. Ahora déjame decirte, amado hermano, que nosotros nos podemos dar, vaya conmigo al verso 15 de ese mismo capítulo 5 de Deuteronomio, podemos ver cómo el Señor empieza a hacerle un pequeño recordatorio al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 5, el verso 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Una vez más, ¿con quién está tratando el Señor? Con su pueblo Israel. Amén. Es decir, con aquel que ha nacido en Israel. Nosotros ni siquiera estábamos mencionados en ese momento. Está tratando con el pueblo de Israel. Le está diciendo: acuérdate de que fuiste siervo, es decir, viviste en la esclavitud. Entonces el Señor está enfatizando que ellos ya deben cambiar de forma de ver las cosas, de pensar o de actuar, y notar que ahora están sirviendo al Dios único y verdadero. No están en Egipto. Allá los obligaban, allá los presionaban. Ahora ellos tienen que sacar un día para la gloria y honra del Señor. No fue la intención de nuestro Dios el dar a Israel el reposo para que recordaran la creación, sino para que recordaran su esclavitud que tenían en Egipto y la liberación que Dios les había dado. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, el verso 29, para que miremos un poco más en qué consistía el día de reposo, o guardar el día de reposo. Éxodo capítulo 16, el verso 29. ¿Qué era lo que se permitía hacer en el día de reposo, o en qué consistía guardar el día de reposo?
Éxodo capítulo 16, el verso 19. Si usted lo tiene, 29, perdón. Éxodo 16, 29. Si usted lo tiene, me dice amén. 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 Dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Es decir, cuando Dios da el día de reposo, y se acuerda usted que cuando Dios comenzó a alimentarlos con las codornices, con el pan, con el maná y todo eso, entonces nuestro Dios dice que el pueblo de Dios, cuando se percataba que iba o se acercaba el día de reposo, pues ellos tenían que quedarse en casa sin hacer absolutamente nada, porque eso significa Shabbat, reposo. Amén. Cesar, parar de hacer algo, alguna actividad física, parar de hacer algo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 35, el verso 3. En primer lugar, vemos que el día de reposo consistía en quedarse en casa. Y la mayoría de personas hoy en día dicen que guardan el día de reposo y no se quedan en casa. Andan para arriba y para abajo. Amén. Entonces por ahí ya vemos que hay cosas que no empiezan a encajar con el verdadero significado del día de reposo. Éxodo capítulo 35, el verso 3. Una vez más dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Una vez más, Éxodo 35, 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Qué más? No se podía ni cocinar. Así es. En el día de reposo. Pregunto yo, ¿cuántas de las personas que hoy en este tiempo alegan mucho acerca del día de reposo, cuántos practican esta parte de la palabra de Dios? No se puede ni cocinar, es decir, tenías que estar relajado. Ahora vamos a un texto más, Deuteronomio capítulo 5, el verso 14. Deuteronomio capítulo 5, el verso 14. Estamos viendo realmente la esencia del día de reposo, que originalmente solamente significaba un descanso, que la persona tenía que estar en reposo total. Diríamos relax, relajado pues ahí en casita. Pero posteriormente el pueblo de Israel lo indujo o lo vino a transformar de tal manera que ese día la gente lo dedicara para adorar a Dios. Ya vamos a entrar a ello. Deuteronomio capítulo 5, el verso 14. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: mas el séptimo día es reposo Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de sus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Es decir, en resumidas palabras, el día de reposo no se debía hacer nada. Dijo alguien por ahí, hasta respirar era un problema. No se podía hacer absolutamente nada. Y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel, o hablando de los fariseos, los saduceos, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, porque ellos hacían muchísimas cosas que aparentemente no se debían hacer en el día de reposo, pero en sus mentes todo eso estaba muy bien, y el Señor Jesucristo los llamó hipócritas, porque ellos decían a la gente que guardara o que practicaran muchas cosas, pero ellos no lo estaban haciendo. Éxodo capítulo 31, el verso 15. Éxodo capítulo 31, el verso 15. Gloria sea al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 31, el verso 15. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 31, el verso 15. Mire un poco más acerca del día de reposo. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo.
consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Es decir, cualquier persona que no guardaba el día de reposo morirá. Pero una vez más, recordemos que estas palabras están siendo dirigidas para el pueblo de Israel. ¿Es usted israelita? No, no lo somos. Espiritualmente sí, pero en la carne no lo somos. Provenimos de diferentes países, de México, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Colombia y tanta nacionalidad. No somos israelitas. Entonces el Señor dice que si un israelita no guardaba el día de reposo, tenía que morir. Números capítulo 15, el verso 32. Libro de Números, capítulo 15, el verso 32. Gloria sea el nombre de Jesús. Téngame paciencia porque estamos aprendiendo y tenemos que ir despacio hasta que podamos llegar al final de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Números, capítulo 15, el verso 32. Aleluya. Cuando usted lo tenga, hágame saber, hágame una señal o dígame gloria a Dios. Amén. Aleluya. Éxodo, capítulo 15, el verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque estaba declarado que se le debía de hacer. Verso 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Verso 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces podemos ver que todo israelita que quebrantaba el día de reposo, hacía alguna labor, algún trabajo, cualquier cosa en ese día, iba a ser muerto. Ahora, esto es algo que se debe guardar por todas las generaciones. Es decir, mientras exista una persona de Israel que está guardando o tratando de guardar la ley mosaica, esta persona tiene que poner por obra esta palabra o este mandamiento del cual estamos hablando. Entonces, por eso hoy en día podemos ver que muchos israelitas o personas que son de Israel han venido, se han expandido por todo el mundo y están en este país y han levantado congregaciones, y ellos de alguna manera están empujando y promoviendo a todos aquellos que no somos israelitas para que guardemos este día tal como ellos lo están guardando. Lo que ellos muchas veces pasan por alto es que nosotros no somos de Israel. Nosotros no hemos nacido allá. Este mandamiento es para cada uno de ellos. Ahora, notemos que Dios desde el tiempo antiguo venía mencionando o recalcando que el día de reposo iba a ser anulado, porque ahora Él mismo iba a venir manifestado en carne y Él iba a ser nuestro reposo. Ya no iba a ser un día o el séptimo día, sino Cristo Jesús, el Señor, iba a ser nuestro y es nuestro reposo para cada uno de nosotros. Oseas capítulo 2, el verso 11. Vaya conmigo al libro de Oseas capítulo 2, el verso 11. Entonces, de alguna manera estamos viendo en qué consistía el día de reposo, para quiénes era el día de reposo, qué podían hacer y qué no podían hacer. Y es un mandamiento exclusivamente para los judíos o para las personas que son de Israel. Pero de antemano nuestro Dios venía anunciando que iba a hacer a un lado ese día, que ya no iba a importarle tanto el día, sino realmente que el ser humano se encontrara con el autor de la vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oseas capítulo 2, el verso 11, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el Señor: haré cesar todo su gozo, sus fiestas nuevas
sus fiestas, sus nuevas lunas, perdóneme, y sus días de reposo y todas sus festividades. Lo voy a repetir una vez más, yo me perdí un poquito, perdóneme. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Es decir, nuestro Dios de alguna manera estaba diciendo que todas estas leyes ceremoniales, ahora cuando hablamos de las leyes ceremoniales, está incluido lo que es la circuncisión también. Es decir, todo niño que nacía en cada hogar al octavo día tenía que ser circuncidado el prepucio de su miembro viril. Y por supuesto, dentro de las mismas leyes ceremoniales estaban las leyes dietéticas acerca de qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer. Entonces era algo, una parte de la ley ritual del antiguo pacto, en donde vemos que el Señor está mencionando desde el tiempo antiguo que esto iba a terminar. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, el verso 13. En este verso de Oseas capítulo 2, verso 11, estamos viendo claramente cómo nuestro Dios está enfatizando o mencionando que ese día, el día como tal, iba a ser quitado para que las personas ya no siguieran idolatrando el día, sino que se acercaran al Dios vivo y verdadero. Hebreos capítulo 8, el verso 13. Hebreos capítulo 8, el verso 13. Amén. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Dice la escritura, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Una vez más, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, el guardar el día de reposo fue algo que se mantuvo en el viejo pacto. Pero ahora ya no necesitan las personas guardar o estar pendientes del día séptimo, sino adorar a nuestro Dios todos los días en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan nuestro Dios. Así es. ¿Será que Dios en este tiempo está esperando hasta que se llegue el séptimo día para que la gente, sus hijos, su pueblo empiecen a buscarlo y adorarlo? No, por supuesto que no. Y ese fue uno de los grandes conflictos que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos. Recuerde que los fariseos eran la máxima autoridad eclesiástica en ese entonces. Ellos eran los mandamás. Lo que ellos decían, eso se hacía. Si ellos decían algo, era como que Dios mismo lo estuviera diciendo. Y por eso hubo tanto roce, tanto choque entre el Señor Jesucristo y ellos, porque ellos estaban aferrados a guardar meramente el día séptimo. Así es. Por eso la iglesia estaba abierta el día séptimo. Y los demás días, bien, gracias. Amén, me estoy dando a entender. Amén, amén. ¿Será que Dios en este tiempo está esperando que solo el día séptimo hagamos cultos? Dirán algunos, gloria a Dios, ya no tengo que ir tan seguido a la iglesia. Ahora puedo trabajar más. Y el día séptimo, es decir, el día séptimo es el único día que vamos a ser cristianos. El único día que vamos a adorar a nuestro Dios, y el resto de los días estar tranquilos como si nada pasara. No está hablando eso la palabra de Dios. La palabra de Dios enfatiza que hay un día que Él estableció para su pueblo Israel por causa de un pacto, de una señal que estaba estableciendo con ellos. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros hoy en día no guardamos el séptimo día, sino que por lo general lo que más se promueve es los cultos que se llevan a cabo el día domingo? Y por allí las personas dicen, no, los que tienen culto el día domingo adoran al Dios Sol.
Están adorando al sol, están adorando a deidades y no al Dios único y verdadero. El día que se debe adorar es el séptimo, en este caso el sábado. Pero miremos cómo es que a través de la historia empezó a ocurrir ese cambio, que por cierto no lo hice yo, no se hizo hace poco, sino hace muchos cientos de años atrás. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 28, el verso 1, porque de alguna manera se empezó a implementar el cambio para cada uno de nosotros, y debemos entender por qué el día domingo es el que más se le está dando prioridad. O la mayoría de países, la mayoría de negocios tratan de utilizar el día domingo como un día para descansar. Note, no tiene nada que ver el día, sino la actitud de las personas. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. No es el día el problema, es la actitud que las personas tenemos. Mateo capítulo 28, el verso 1. Gloria sea al nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Lo voy a leer una vez más. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es decir, el primer día de la semana en la mayoría de regiones es conocido que el primer día es domingo. Amén. Y ese domingo fue el primer día en el cual resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando Él, se recuerda, fue clavado, crucificado y luego fue enterrado. Lo enterraron, y cuando Él resucitó al tercer día, casualmente, curiosamente, el día que Él resucitó fue el primer día de la semana, y ese primer día es el día domingo. Y de esta manera se comenzó a implementar, de modo que el cristianismo comenzó a expandirse por las regiones de Grecia, de Roma, y en toda Europa y en todo el mundo. De esta manera se comenzó a enfatizar el día domingo, pero no el día como tal, sino en el cual, o una fecha en la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo había resucitado de la muerte. Marcos capítulo 16, el verso 9. Entonces, para que vayamos entendiendo más o menos cómo es que ha venido a utilizarse el día domingo. Vuelvo y repito, no es el día como tal, es la persona, la actitud de la persona. Marcos capítulo 16, el verso 29. Evangelio de Marcos capítulo 16, el verso 9. Glorias, gracias hermano. Marcos capítulo 16, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice una vez más, Marcos capítulo 16, el verso 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, una vez más, note, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Una vez más, la palabra de Dios nos confirma que el primer día de la semana fue el día en el cual resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un texto bíblico más, Lucas capítulo 24, el verso 1. Evangelio de Lucas capítulo 24, el verso 1. Gloria sea al nombre de Jesús. Lucas capítulo 24, el verso 1. Aleluya. Cuando usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, el verso 1, dice la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Note, el primer día de la semana. Amén. Es decir, por eso es que
a medida la cristiandad comenzó a crecer y a expandirse, a regarse por todo el mundo, entonces se llegó o se ha llegado como a un consenso o a una decisión de que el día domingo se utilice para adorar. Y ya vamos a ver un poco más cómo la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. No se reunía los sábados, se reunía el primer día de la semana. La única vez en la cual el día de reposo se menciona en el Nuevo Testamento o de lo que es el libro de los Hechos hasta Apocalipsis es por propósitos evangelísticos. Porque las personas muchas veces dicen, no, el día de reposo debe ser por siempre y debe guardarse por siempre. Vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento se menciona en varias ocasiones. Hay muchos textos bíblicos que hacen alusión al día de reposo en el cual Jesucristo mismo, Pablo, Pedro, Juan y los apóstoles participaron en el día de reposo, pero fue exclusivamente o meramente por cuestiones evangelísticas, porque las sinagogas o los templos los abrían los judíos solamente el día séptimo. Entonces ellos se acomodaban a que en ese día iban a poder estar al frente de la mayoría de congregaciones y así poderle llevar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca encontramos en el Nuevo Testamento en donde Pablo convoca a la iglesia gentil, es decir, aquellos que no somos de Israel, que se reúnan un día sábado. Nunca lo encontramos. Se menciona, vuelvo y repito, textos bíblicos en los cuales ellos visitaban las sinagogas y las sinagogas estaban abiertas el día séptimo o el día sábado, porque ese es un mandamiento para los judíos. Amén. Y ahora comienza unos grandes problemas dentro de la iglesia, porque primeramente el evangelio vino a los judíos. Así es. Pero con el paso del tiempo comenzaron a añadirse personas que no eran judíos. Y comenzaron los problemas. Amén. Porque los que eran judíos querían que las personas que no eran judías comenzaran a practicar todos los mandamientos que ellos habían guardado o que habían sido dados por nuestro Dios a través de Moisés. Entonces empezó con ese problema y la palabra de Dios nos enseña de cómo nuestro Dios pudo solucionar todo esto. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos capítulo 18, vaya conmigo, Hechos capítulo 18, el verso 6. A partir de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, el verso 6, nunca más se hace alusión o se vuelve a mencionar prácticamente el día de reposo para la iglesia o para el pueblo de Dios. Hechos capítulo 18, el verso 6. Cuando usted lo tiene, me Amén. dice aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 18, el verso 6, dice la escritura: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, es el apóstol Pablo el que está hablando en este momento, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, dijo el apóstol Pablo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, a partir de este capítulo 18, verso 6, jamás se volvió a mencionar el día de reposo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora la palabra de Dios estaba creciendo y se estaba expandiendo, y los que más estaban viniendo a los pies de Cristo no eran judíos, sino gentiles, personas que no eran de Israel, personas que no corría por su sangre o por sus venas, la sangre de los judíos. Entonces ahora es una nueva iglesia, si lo podemos ver desde esta perspectiva, y podemos ver que cómo ocurrieron ciertos concilios mediante los cuales se estudió
o se llegó a un acuerdo para acerca de qué disposiciones se tenían que tomar acerca de los gentiles. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, el verso 16. Colosenses capítulo 2, el verso 16. Aleluya. Colosenses capítulo 2, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Si va surgiendo alguna pregunta, pues anótenla por allí, por favor, en un papelito y vamos a estarlas respondiendo más adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, el verso 16. Dice la escritura en Colosenses capítulo 2, el verso 16. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice, por tanto, hablando el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Repetimos el verso 16 una vez más. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Es decir, si hay alguien que está juzgando, señalando, diciendo, oye, tú no guardas el día de reposo, el apóstol Pablo dice, nadie tiene por qué juzgar. Ahora, ¿a quiénes? A aquellos que no somos de Israel. Amén. Porque nosotros no estamos obligados a guardar el día. No estamos obligados. Es algo opcional. Si alguien quiere guardarlo o no. Si alguien lo quiere hacer, gloria a Dios. Y si alguien no lo quiere hacer, también gloria sea el nombre de Jesús. No vamos a decir que está endiablado o que ya le pusieron el sello de la bestia porque no quiere guardar el día. Así es, así es. Pero eso es para todo aquel que no es de Israel. Amén. Para el judío, obviamente, si él está bajo la ley, viviendo bajo la ley, a él le es obligatorio cumplir el séptimo día o día de reposo. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 20. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 20. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo, dice el apóstol Pablo, no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, es decir, a los que no son judíos, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo que no debe haber un inconveniente, un señalamiento o un problema o satanizar a aquellos que no guardan el día de reposo, porque sencillamente ese día fue dado para la nación de Israel. A partir del momento en que Pablo declaró, me voy a los gentiles, jamás se vuelve a mencionar el día de reposo, y en vez de sugerir adherirse a guardar el día de reposo, solamente se está haciendo pocas menciones. Pero en cuanto al pueblo judío, a cuanto al pueblo gentil, ellos no están obligados a hacer. Ahora, imagínate, amados hermanos, cómo este punto de alguna manera ha creado controversias hasta el día de hoy.
a tal grado que hay muchos hermanos hispanos, latinos, provenientes de diferentes países de Centro, Sur, América, y están peleando para que se guarde el día de reposo. Vaya conmigo a lo que es Romanos capítulo 14, el verso 5 y 6. Romanos capítulo 14, el verso 5 y el verso 6. Aleluya. Es una enseñanza un poco larga y posiblemente no lo vamos a leer todos los textos bíblicos, pero de alguna manera quiero que entendamos o tengamos, mejor dicho, una base de lo que la Escritura señala. Amén. Romanos capítulo 14, el verso 5. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 14, el verso 5 y el verso 6. Si usted lo tiene, amén, me dice amén. 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 Mire lo que dice una vez el apóstol Pablo hablando a los romanos, es decir, a la iglesia que estaba ubicada en Roma y donde la mayoría de hermanos no eran judíos. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice el apóstol Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, el verso 9 y 10. Gálatas capítulo 4, el verso 9 y verso 10. Aleluya. Gálatas capítulo 4, el verso 9 y verso 10. Y si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura en Gálatas 4, 9 y 10. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Que la iglesia ubicada en Galacia, o la carta a los Gálatas, como tenemos, está